El Tesoro del Delfín es un conjunto excepcional que está compuesto por piezas de cristal de roca y piedras ornamentales, lo que en la tradición europea se conoce como piedras duras, pietre dure, ágatas, lapislázuli, jaspes, jades. Todas estas obras, en su mayor parte, están enriquecidas con guarniciones de oro y plata, a veces esmaltadas, y además muchas de ellas presentan diamantes, rubíes, esmeraldas, perlas y otras gemas, que coleccionó Luis, el gran delfín de Francia, hijo de Luis XIV y de María Teresa de Austria, a lo largo de su vida. Pero el gran delfín falleció joven, no llegó a reinar, y parte de su herencia pasó a manos de su hijo, Felipe V, el primer rey Borbón de España. Y esa es la razón por la que este conjunto se trasladó desde París a Madrid. El primer destino hubiera sido el Alcázar, aunque no se llegó a instalar allí, y Felipe V decidió llevarlo a su palacio favorito, la granja de San Ildefonso, pero sin embargo el palacio no terminaba las incesantes obras y el tesoro no se llegó a exhibir. De hecho, estaba almacenado en un espacio específico que se llamaba la Casa de las Alhajas. Hubo que esperar hasta 1776, en que Carlos III decide que este conjunto de obras pase al recién inaugurado Real Gabinete de Historia Natural, porque pone por encima de todo los valores mineralógicos del conjunto. Y ahí se queda, pero sufre un saqueo en 1813, las tropas napoleónicas lo llevan a París, pero estas piezas se trasladan en ese saqueo sin sus estuches, unos estuches que se habían diseñado específicamente para proteger cada una de las obras y que servían también para el conteo, los guardajoyas, lo cual significa que cuando el conjunto vuelve a Madrid en 1815, algunas piezas han desaparecido y muchas de ellas han sufrido en su estructura y en sus guarniciones. En 1839, el director del Museo del Prado, lo que entonces se llamaba el Real Museo de Pinturas y Escultura, solicita que el Tesoro del Delfín pase al museo porque tiene un valor artístico excepcional. Y efectivamente, la reina María Cristina, la reina gobernadora, en nombre de Isabel II, durante su minoría de edad, manda que se incorpore esta colección al Museo del Prado. Y es tan valorada que se decide instalarla en el lugar más importante del museo, en la Galería Central, y en 1867, ya en vitrinas diseñadas ex professo, se expone el conjunto del Tesoro del Delfín. Se fotografía a lo largo del siglo XIX y eso es muy importante porque esa documentación nos sirve para conocer cómo era el tesoro en ese momento, porque desafortunadamente en 1918 se detecta un robo interno sistemático por el que han desaparecido una serie de piezas y varias de ellas también han sufrido destrozos para arrancar sus guarniciones. Ese conjunto sigue siendo tan valorado que durante la Guerra Civil, cuando se decide proteger el patrimonio del museo, no solamente se llevan a Suiza los cuadros, sino que también se lleva el tesoro, que vuelve al terminar la contienda en 1939. A lo largo del siglo XX tuvo diferentes exposiciones en varias salas del museo y en 2016 se toma la decisión de considerar una nueva instalación para el tesoro que tenga los máximos requerimientos en las condiciones técnicas de conservación, un montaje con una iluminación específica, individualizada y una puesta en valor de la colección que, por un lado, nos ha permitido revisar y estudiar cada una de las obras, revisar también la documentación histórica y de archivo, y por otro lado también hemos tenido la oportunidad de, en el taller de restauración de artes decorativas, restaurar todas las obras, analizarlas con los métodos más modernos, haciendo radiografías, estudios de metales, de materiales, y concluir con un conocimiento en este momento mucho más exhaustivo del tesoro. Se ha instalado en la segunda planta norte del Museo del Prado, que se ha remodelado completamente, y en un espacio circular en el cual se ha diseñado, adaptándose a ese espacio, una vitrina curva de 40 metros de largo,
que se completa con una serie de vitrinas exentas en las que se pueden apreciar con todo detalle varias de las piezas que componen el tesoro, incorporando un estuche de instrumentos para la caza que se exhibía hasta este momento en el Museo Arqueológico Nacional, y un juego de café de laca, que era un tema excepcional para la época, que procede del Museo de América. Es una visión completa que va a permitir además apreciar con mayor detenimiento absolutamente todos los detalles de cada una de estas obras maestras.